Y ahora vamos a meternos en una realidad argentina que es realmente muy preocupante desde hace mucho tiempo. Mucho se habla de un país federal. Lo que decíamos, para que sea verdaderamente federal hacen falta los recursos. Las provincias reciben el sistema de coparticipación, que también está en pleno debate. ¿Qué hace falta? Indudablemente estar modificándolo. Bueno, justamente de eso vamos a estar hablando, porque una encuesta muy interesante realizada por Reale de la Torre Consultores, estamos en contacto con su directora, con Marta Reale, hizo un estudio desde Mendoza en distintas provincias para ver cómo se observa este sistema federal. Y finalmente tiene resultados que arrojan realmente y que son muy interesantes. ¿Cómo le va, Marta Reale? Muy, pero muy buenos días. Muchas gracias por atender a Telediario Federal. No, por favor, a ustedes, buen día. Bueno, acá estamos, efectivamente, hicimos un estudio que habíamos iniciado, podríamos decir, el primer capítulo del estudio en Mendoza, en los primeros días de julio, y después completamos en Córdoba y en Santa Fe entre el 9 y el 12 de agosto. Básicamente el estudio, los objetivos de investigación pasaban por temas vinculados a la idiosincrasia, digamos, de cada una de estas provincias, que son las provincias del interior más importantes, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Queríamos ocultar un poco cuál era el sentimiento y el grado de conformidad que había en estas provincias respecto del funcionamiento del sistema federal, ¿no? Y lo que nos encontramos es, bueno, una opinión extremadamente negativa respecto del federalismo en Argentina, cómo está funcionando el federalismo y un reclamo contundente en términos de que esto es necesario reformularlo de manera urgente. ¿Qué es el reclamo? Porque, a ver, si a mí me preguntan, y esto lo llevo a la vida cotidiana, si quiero más plata voy a decir que sí. Permanentemente, pero digamos, ¿cuál es el reclamo? ¿De injusticia, de inequidad, de un reparto desigual? El reclamo pasa básicamente por una cuestión que tiene que ver con la autopercepción de discriminación, ¿no? Bien. Ahí Mendoza lidera, ¿no? Estas provincias se sienten discriminadas, Marta. Sí, el 66% de los mendocinos siente que a Mendoza se la viene castigando sistemáticamente. Después el 65% de los cordobeses opina exactamente lo mismo respecto de su provincia y el 54% de los santafesinos. Realmente el porcentaje en ese sentido, o sea, la mayoría es abrumadora, ¿no? Y bueno, y ahí, insisto, ahí subyace un reclamo muy fuerte respecto de los criterios que se utilizan para redistribuir los recursos nacionales. ¿Y por qué ahora este tema también surge con mucha más contundencia? Bueno, Mendoza se sabe que el gobernador Rodolfo Suárez, el ex gobernador Alfredo Cornejo vienen denunciando, ¿no?, un castigo o por lo menos una inequidad de la cual Mendoza es víctima en ese reparto de los recursos, sobre todo este año, que bueno, la pandemia ha generado una situación de emergencia donde la recaudación ha caído fuertemente en las provincias y a la vez también ha caído fuerte la recepción de fondos de coparticipación, porque obviamente la cuarentena generó un parate económico que eso tuvo un gran impacto. Bueno, eso está generando un mal humor que obviamente se suma a las necesidades económicas de los ciudadanos, que eso incluye al conjunto de la población argentina, pero que en las provincias del interior, ese uso discrecional, o en estas provincias que se autoperciben productivas, ese, digamos, reparto discrecional cae muy mal, ¿no? O sea, es muy mal evaluado. Marta, vos lo decías y creo que tiene una coincidencia y está muy bien, no se puede desligar de lo que es la realidad política de la República Argentina. Estamos viendo, vos marcabas la realidad de Mendoza, la de Córdoba, no tanto ahora, sí con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y el gobierno de Unión por Córdoba, con una relación muy pero muy tensa. Por ahí distinta la situación de Santa Fe, pero también, ¿no?, este reclamo viene con una ligazón con lo político.
Sí, exacto. Bueno, justamente tiene que ver con eso. Nosotros hicimos una pregunta que es un tema que también está en la agenda, de alguna manera en la agenda pública que está instalado, y quisimos medirlo también en estas provincias y que tiene que ver con eso de que algunos sostienen que el Estado le quita demasiado a los sectores productivos, ¿no? Digamos, Sí. para redistribuirlo entre quienes viven solo del Estado o que viven mayoritariamente del Estado, ¿no? Bueno, ahí claramente también hay una posición de los mendocinos muy refractaria a ese tipo de medidas, el 60% está en contra de eso. En el caso de los cordobeses el 55% y en el caso de los santafesinos el 50%, ¿no? Entonces, bueno, también tiene que ver quizás insisto, no solamente un tema de discriminación en el reparto de los recursos, sino también es más profundo y tiene que ver con eso que está instalado hoy respecto de que cada vez el sector privado siente que tiene que hacer mayores esfuerzos para poder sostener todo el aparato estatal, ¿no? Y hoy estamos viendo eso que sucede, ¿no? De que muchas empresas están pensando o están emigrando, digamos, para poder sortear esta situación que sienten que los está ahogando claramente. Cuando hablan de la distribución del recurso, ¿fue de coparticipación? ¿También se habló de subsidios en la encuesta? ¿Lo tienen pensado? ¿Lo van a trabajar? No, de subsidios No. Básicamente lo que nosotros hicimos ahora en esta encuesta, bueno, también medimos algunos temas de clima político tanto en Córdoba como en Santa Fe, que fue los últimos relevamientos que hicimos. Sí, también medimos un tema que está bastante vinculado al tema de este sentimiento negativo del funcionamiento, respecto al funcionamiento del federalismo, y es un poco, empezó en Mendoza con el famoso Mendoexit, ¿no? Esto de que ese deseo separatista, también indagamos bueno, en Mendoza ese deseo separatista era el 35%, lo indagamos también en Córdoba y en Santa Fe. En Córdoba, bueno, es mayor todavía, el 40% de los cordobeses nos dijeron que les gustaría separarse del país, y en Santa Fe un poquito menos, el 33%. Básicamente lo que está sucediendo también, y hay un fenómeno muy particular y bueno, que la crisis lo puso de manifiesto, es esto de, bueno, estamos viendo y escuchando cada vez más personas, más argentinos, sobre todo jóvenes, que les gustaría irse del país. Sí. Y lo que está sucediendo también es que hay muchos ciudadanos argentinos que quieren hoy que el país se vaya de sus provincias, ¿no? Que sienten que el país representa una carga para sus provincias y que en lugar de estar aportándoles una solución, les está generando un problema. Básicamente eso es lo que está sucediendo. Y en definitiva, Marta, lo que se espera es que sea un país federal, en serio, un país federal con recursos que lleguen a donde tienen que llegar, como es la coparticipación, y que sea mucho más justo, ¿no?, el tema del reparto. Creo que en definitiva esa es la conclusión al menos de esta encuesta. Y sobre todo en contextos como este, donde es oportuno barajar y dar de nuevo, bueno, hay distintas iniciativas, como por ejemplo que las provincias sean las que coparticipen a la nación los impuestos internos y la nación coparticipe los impuestos externos. Bueno, hay muchos proyectos sobre la mesa y bueno, básicamente está claro con este tipo de estudio que es elocuente en términos de que la ciudadanía está reclamando que eso se discuta de una buena vez. Esperemos que la dirigencia en general esté a la altura de las circunstancias. Muchas gracias por ponerlo sobre la mesa, un tema que es realmente muy significativo para el interior del país, ni más ni menos los recursos de coparticipación. Muchas gracias, Marta, un fuerte abrazo y muchas gracias por este contacto para con Telediario Federal. Por favor, a ustedes, que tengan un buen día. Hasta luego, buen día.